todos por venir y bueno, tratemos de compartir unas cuantas palabras y algunas reflexiones. Bueno, muy rápidamente, yo voy a tardar menos de 5 minutos. En realidad, el proyecto nacional se basa sobre 2 ejes fundamentales. Uno, primero, es el de descolonización, liberación, que implica obviamente, desde luego, muchas cosas. Y el otro es el de desarrollo y bienestar. Bajo esas 2 ejidas se puede plantear un proyecto nacional, de lo que puede ser la nación aymara. Ahora, creo que es importante también calificar una cosa, ¿no? Yo creo que los otros también comentadores dirán algo al respecto, pero creo que es fundamental que para nosotros, para gran parte de los indianistas y cataristas, también para los nacionalistas aymaras, Bolivia no es una nación, es un estado opresor, nada más. Y por tanto hay una disfunción, una ruptura, si se quiere, un trauma, como puedan denominarlo, entre lo que es la nación y el Estado. Un Estado que es opresor y una nación que tiende a la idea de poder constituir su Estado, ¿no? Entonces, a partir de esta premisa y considerando también otros 2 elementos importantes que tienen que ver con que la visión general del indianismo y el catarismo, el nacionalismo aymara también comparte esto, rescatando como 2 vertientes, tiende a recuperar lo que son las raíces. Creo que eso es fundamental, se ha dicho mucho, hasta el indigenismo también plantea aquello. Sin embargo, eso es parte precisamente del presupuesto de nación, que creo que es importante debatirlo contemporáneamente también. Sin embargo, también tiene que ver con un proyecto a futuro, no es solamente el pasado, y creo que ahí es precisamente donde el indianismo y el catarismo han tenido algunas insuficiencias, y el nacionalismo presenta precisamente la idea de nacionalismo, ¿no? Tenemos nación como pasado y nacionalismo como futuro, ¿no? De esta manera es que como planteamos los ejes centrales de lo que puede ser el nacionalismo aymara y combinados con el indianismo y el catarismo. Me aceleró 2 minutos, gracias. Así que tengo 7. A ver, nosotros aquí hablamos como aymaras, eso es importante, como aymaras. En Bolivia y en Perú existen naciones sin Estado y estados sin nación. Los que no tenemos nación somos los aymaras. Y los cataristas somos el pensamiento político de ese nacionalismo aymara o de la nación aymara. ¿Qué queremos nosotros? Pues si no tenemos Estado, queremos un Estado para los aymaras y quechuas. Y fundamentalmente como aymaras. Y como tal, ¿qué queremos? Viendo las cosas como está pasando en la realidad, vemos gente aymara por todo lado, haciendo comercio, haciendo economía, reproducción de su cultura. Y no solamente en el Alto, sino en Santa Cruz, Yacuiba, hasta en Arica. Entonces lo que queremos es lo siguiente nosotros viendo el escenario donde nosotros somos la mayoría y somos una sociedad abierta, no doblegada hasta ahora ni por el Estado republicano ni por el Estado plurinacional, nosotros queremos una hegemonía política, así de simple. Los aymaras deben dominar en el siglo XXI, dotarse de Estado propio. Para eso no necesitamos parquearnos en una región. Cuando decimos hegemonía política, quiere decir de que tenemos que agarrar a todo Bolivia y trascender a través de un Estado que sea nuestro. El aymara quechua tiene una gran cualidad y por eso es que tiene esa fuerza. El aymara funciona en base a una rivalidad económica entre los aymaras. Y la rivalidad es la base para avanzar, para acumular y para aprovecharse también del capitalismo. Los aymaras no condenamos el capitalismo. No vamos a vivir parqueados como unos buenos salvajes. Estamos en el escenario económico nacional, regional, incluso mundial. Si saben hacer comercios, si saben hacer economía y están en el mundo capitalista, hay que jugar en el mundo capitalista como aymaras. No hay por qué condenar el capitalismo, puesto que todos los aymaras que están hoy en la feria son capitalistas, son liberales y hasta ultraliberales. A esos aymaras no representa para nada el Estado plurinacional. El Estado plurinacional niega con lo pluri la identidad aymara quechua.
Lo pluri se ha vuelto en la barrera y la barrera que frena el desarrollo de los aymaras quechuas. Las mismas universidades no están respondiendo al despliegue económico y cultural de los aymaras. Tal vez la UP intenta hacerlo, me parece bien, pero también hay que ver de que la gente, por estigmas o por prejuicios culturales y ideológicos, sataniza el capitalismo cuando el aymara está practicando el capitalismo. ¿Por qué tenemos que darnos un poco condenando el capitalismo bajo el esquema prejuicioso de la izquierda boliviana que sataniza el capitalismo? La idea es simple. No quieren que los aymaras sean ricos, los izquierdistas. Eso es lo que no quieren. El aymara rico es peligroso para ellos. El aymara rico para estudiar a sus hijos. Va a ir fuera del país. Va a exportar. Va a acumular capital. Y tenemos todo el derecho de acumular capital. Tengo 3 minutos, hasta ahora gastados, tengo todavía. Ahora bien, el proyecto político acá del catarismo y del nacionalismo aymara, ¿qué es? Es dotarnos de nuestro propio Estado. Pero no en Achacás, en Minerato, ni en La Paz, en Oruro, sino en Bolivia. Este Estado plurinacional, que es colonial, casi feudal, hay que liquidar para dotarnos de nuestro propio Estado. Eso va acompañado con la afirmación de identidad cultural. Va acompañado de que tengamos gente potentado económicamente en Bolivia. Porque esto es contar cuentos. El indigenismo cuenta cuentos. Cuenta cuentos de que el indígena es bueno, no le gusta acumular, no es egoísta, todo lo cuentan los indigenistas. Nosotros somos realistas y pragmáticos. El aymara avanza en base a la rivalidad en la economía. El aymara tiene una pregunta y da respuesta a ella misma. ¿Para qué el aymara estudia en estos tiempos? ¿Para qué? ¿Para ser dominado o para dominar? Estimados amigos, el lema del aymara es: estudiamos para dominar, y nadie estudia para ser dominado. Y me voy contra la compañera de hace rato, ¿no? Está bien, en México así hay comunidades. Aquí está en juego la nación aymara quechua, y esa nación no tiene Estado, y no porque haya república o Estado plurinacional dejemos de buscar nuestro propio Estado. Hoy más que nunca estamos tan fortalecidos con el avance del mundo colla aymara quechua en todo el país. Lo que está faltando es intelectuales, economistas, políticos, historiadores. Mientras no haya historiadores que vuelquen la campana, la gente va a seguir con los prejuicios coloniales y de la historia. El compañero hablaba de los collas de Argentina. Los collas somos los aymaras y quechuas que hemos avanzado, hemos trascendido las fronteras. Y esa gente no respeta las fronteras, y eso somos nosotros. Y por eso el Alto como ciudad y como universidad, se constituye en el faro del nacionalismo aymara, y tiene un pensamiento que se llama el catarismo. Punto. Termino ahí. Bueno, muchas gracias. Creo que esta es una mesa histórica en la que yo propongo un diálogo entre aymaras, entre collas, en la perspectiva de un país que se nos niega, pese a ser que nosotros somos una gran mayoría poblacional y territorial, ¿no? En eso quiero plantear, por supuesto, una mirada de pronto para algunos puede ser no adecuada, el tratar de pensar desde el ángulo de la intersección entre el indianismo y el catarismo, porque aquí hay algunos solamente cataristas y algunos solamente indianistas. ¿Por qué no juntar estos dos grandes brazos del pensamiento político aymara y colla en un mismo horizonte político geoestratégico? Me parece que en Bolivia estamos de acuerdo con la tesis de que no tenemos los aymaras, los collas, la nación. Nos fue arrebatada y nos fue obstruida por el propio Estado plurinacional de hoy, que reprimió sangrientamente en la movilización de Achacachi, por ejemplo, de hace solo dos semanas. Entonces, yo creo que los aymaras, los collas, los quechuas, tenemos que pensar geoestratégicamente el poder.
la política y la economía, porque tenemos argumentos sustancialmente importantes desde una descripción narrativa de lo fenómeno social, económico, político en el país. Estamos en Santa Cruz, efectivamente, estamos en Pando, en Beni, en el Alto, en Cochabamba, en todos lados, pero lo que nos falta es un pensamiento geoestratégico a partir de esa postura y posición demográfica, poblacional, en relación al territorio, la geografía y el conocimiento geoestratégico del mundo coyo. Creo que podemos tener muchos ricos aymaras, pero si no tenemos una perspectiva geoestratégica, estos pueden jugar un rol a favor de nuestro proyecto político. Porque efectivamente hay amires aymaras con capacidad económica, pero estos son los que pueden aliarse de mejor modo y legitimar el orden dominante de los criollos. Entonces, eso hay que trabajarlo en un horizonte geoestratégico. En el sentido geoestratégico es, obviamente, en eso también compartimos mucho la tesis de que lo aymara, lo colla, no es buscar un Estado a partir del Departamento de La Paz, para decir simplemente un ejemplo, sino es el gobierno de la totalidad del país, porque estamos en todo el país, pero nos falta una visión geoestratégica de la geografía como tal y del conocimiento geopolítico como tal, para a partir de eso entonces encarrilar un proyecto englobante de la sociedad, para que no sea un proyecto regional, corporativo, localista, ¿no? Y eso creo que corresponde, en este sentido, jugar un rol fundamental a los intelectuales, a los ideólogos, a los estrategas, a los políticos, luchadores sociales, para que no se nos enmarque o en la izquierda o en la derecha. Este es el encasillamiento colonial y neocolonial que nos ha hecho que pensemos unos como liberales y otros pensemos como socialistas, cuando este es un accidente simplemente geográfico de la Revolución Francesa de 1789, en la que los radicales se sientan en el lado de la izquierda y los más tibios en el lado de la derecha, y viene de ahí esa división izquierda-derecha. Nosotros no podemos seguir jugando a esta dicotomía occidental de dividir izquierda-derecha. Esa mirada me parece sigue siendo eurocéntrica y además neocolonial. Una mirada más allá de la izquierda y la derecha, que implicaría una mirada global. Después en Aymar tal vez diríamos Tajpacha, Tajpachanatak, Tajpachanitak, ¿no? La totalidad de la sociedad como una constitución de cuerpo viviente que tiene sus brazos, su piel y su cabeza, su organismo, para funcionar como un organismo ahora político. Eso es lo que creo que nos está faltando efectivamente en todos lados, porque en Santa Cruz conocemos hermanos collas, pero estos hermanos collas no se autorrefieren geoestratégicamente como la potencialidad del próximo escenario del poder, sino como la reproducción del neocolonialismo del Estado plurinacional, para decir los interculturales, francamente, ¿no? No todos, obviamente, pero ese elemento de trabajo ideológico y geoestratégico creo que es un elemento sustancial en la que debe jugar el indianismo-catarismo. Es decir, una identidad cultural por adentro duro, ¿no es cierto?, inamovible en muchos sentidos, pero a la vez en términos de relación con el otro mundo, elástico y estratégico. Esa capacidad de movimiento de adentro y afuera adentro, creo que es una cosa de pensarlo de modo distinto, de pronto desde la filosofía o del mundo de los ayllus. Los ayllus creo que se han movido siempre esta estratégica, ¿no? Porque los que están en el ayllu trabajan en el ayllu, viven como gente del ayllu, pero cuando están en Argentina trabajan como bolivianos o como peruanos o como chilenos, pero siguen siendo culturalmente aymaras o collas. Ese elemento no se pierde pese a la formalidad nacional que podamos tener en nuestros carnets de identidad. Este es el elemento sustancial que creo que el indianismo-catarismo trata de plantear para romper incluso el viejo indianismo, el viejo catarismo, que sigue encasillándose en sí mismo para ser la hegemonía única de sí mismo. Hay que pensar una sociedad global y pensarlo en términos geoestratégicos para pensarnos, por tanto, como sujetos históricos, con capacidad de portamiento de un proyecto societal capaz de trascender esta generación y quedar una leyenda histórica en el tiempo venidero para no solamente Bolivia, sino tenemos hermanos aymaras en Chile, cautivos del Estado chileno, hermanos aymaras en Perú, cautivos del Estado peruano, y habemos aymaras bolivianos aquí, todavía cautivos del Estado plurinacional, una especie de tragedia histórica. Pero
De todos modos, hay un escenario político, social, muy interesante que vibra cada instante que, digamos, toca el timbre político. Y ese es el momento de articulación de esos movimientos geoestratégicos del conocimiento y del pensamiento y de la territorialidad económica, ¿no es cierto? Entonces, me parece que el indianismo catalanismo lo que está planteando es romper estos prejuicios, estas dicotomías, estas exclusiones, para plantear efectivamente un nuevo escenario siguiente. Un siglo XXI en la que efectivamente tengamos hegemonía los aymaras, los collas en este país, pero que esa hegemonía trascienda las fronteras nacionales en la posibilidad de reconstituir territorios ajenos, o mejor dicho, territorios usurpados por otros estados coloniales para pensarse una totalidad distinta. Un universalismo no abstracto, un universalismo concreto, vivida, fáctica en la vida de la gente, económica, cultural, académica y política. Creo que esa es una mirada posible para un país diferente, por supuesto para el país todo y para nosotros fundamentalmente como proyecto político. Bien, muchísimas gracias. A ver, hermanos, yo quisiera también compartir algunas ideas. Miren, nosotros echamos una mirada no solo desde el indianismo, ¿no?, sino también desde el tupacatalismo revolucionario y quizá también del etnonacionalismo, no del nacionalismo criollo, mestizo, ¿no? Entonces, mira, en este sentido no estamos dando una lectura de lo que es el día de hoy Bolivia, sino en nuestra perspectiva es qué puede ser o qué podemos ser a posteriori, ¿no? Entonces, mira, hermanos, tranquilamente el día de hoy alguien nos dirá, el aymara ciertamente es familia, el aymara es todo, ¿no? Podemos encontrar también cosas negativas, ¿no? Es decir, por ejemplo, si ustedes ven en esa zona del 12 de octubre, hay también mujeres que se prostituyen y son aymaras, y no por eso podemos decir que la mujer aymara tiene que seguir siendo prostituta. Entonces, miren, hermanos, en ese sentido nosotros no hablamos solo de la toma del poder. Lo que creo que el día de hoy estamos equivocando es cuál es el horizonte histórico de Estado al que deberíamos de seguir nosotros como aymaraquechos. En ese sentido, hermanos y hermanas, nosotros, por ejemplo, desde el tupacatalismo habíamos revisado y habíamos planteado en la posibilidad de reconstituir una vez más el Tahuantinsuyo, pero ya no un Tahuantinsuyo de hace 500 años atrás, sino un Tahuantinsuyo más moderno, más actual, más rejuvenecido, más revitalizado. Entonces, mira, quizá ahora algunos hermanos dirán, pero ¿qué es eso del Tahuantinsuyo? Esa es la historia de indios, ¿no? Esa es la historia de los indianistas, ¿no? Nada que ver. ¿Es posible restablecer el segundo Tahuantinsuyo? Sí. ¿Hay experiencias de esa posibilidad? Existen. Si ustedes bien lo recuerdan, la cultura occidental, Europa, principalmente, desde que se ha generado, desde los griegos hasta los romanos, ha caído, imagínense ustedes, hermanos, en 1500 años de oscurantismo, de Edad Media, ¿no? Entonces, mira, imagínense, Europa ha tenido su renacimiento. Entonces, mira, los aymaraquechuas, nosotros pensamos que el Tahuantinsuyo tiene que ser nuestro renacimiento en este tiempo, ¿no? ¿Es posible hacerlo? Sí. Entonces, mira, pero ¿a partir de qué? Es que en este país, así como en la Edad Media, lo que no nos deja en realidad crecer y dar ese paso siguiente son las dogmas y las supersticiones, ¿no? Y los dogmas, supersticiones y modernos de este país es que el capitalismo nunca va a morir. Es que Bolivia tiene que ser, sí o sí, tiene que saber jugar en ese mundo globalizado. Entonces, mira, en ese mundo globalizado, no todos tenemos pues el lugar privilegiado. Debemos ser bien claros acá. Quienes son los globalizadores es una racialidad blanca, europea, y no los aymaraquechuas, ni las razas de color. Las razas de color somos los globalizados. ¿Cuándo entonces nosotros como aymaraquechuas vamos a ser los globalizadores del mundo? ¿Cuándo participamos con esa idea rectora en el mundo? ¿Cuándo vamos a presentar esa idea diferente al mundo? Entonces, mira, Europa también tuvo pues ese desafío en la Edad Media. Ciertamente muchos ahora nos criticarán, nos quedarán enterrados, ¿no? Porque eso siempre pasaba, ¿no? Cuando Copérnico, por ejemplo, cuestiona, ¿no?, a los sacerdotes, a los padres de ese entonces, y dice, no, la Tierra no es el centro del universo.
sino que la Tierra gira alrededor del Sol y lo mandan a la hoguera. Dicen, no, este está loco, eso no es posible. Entonces, miren, imagínense, hermanos y hermanas, ¿qué es lo que ha sucedido con ese pueblo europeo? El pueblo europeo ha encontrado raíz en los valores culturales ancestrales. ¿Qué ha significado en tema de justicia, en tema de educación, en los diferentes áreas? Pero principalmente ha encontrado raíz en los valores culturales de la filosofía griega, principalmente en Aristóteles, en la lógica aristotélica, ¿no? Entonces, mira, a partir de la lógica aristotélica, Europa va a tener su renacimiento para poder entrar a su modernidad. Imagínense. Entonces, lo que nosotros aquí los aymara quechuas no hacemos es encontrar esos valores culturales, esos valores filosóficos que principalmente están en el aymara, y están en el quechua, y están en los demás idiomas. El día de hoy, el joven, el universitario, ya no quiere hablar en aymara. Entonces, mira, ¿cómo va a encontrar esos valores culturales? No puede. La Organización de las Naciones Unidas ha dicho, el idioma que no esté en el internet, ese idioma va a desaparecer. Entonces, mira, nosotros, inclusive como universitarios, no hacemos pues nuestras tesis en encontrar esos valores culturales ancestrales, ¿no? A partir de que hallemos esos valores culturales ancestrales, el día de hoy nos vamos a plantear ya no ser capitalistas, o como Fernando plantea, una hegemonía colla, al estilo capitalista, es como un capitalismo colla, o como Álvaro García Linera plantea, un capitalismo andino amazónico, pero sigue siendo capitalismo. En ese capitalismo, no toda la nación aymara puede ser rico, no toda la nación aymara quechua puede ser canigui. Entonces, imagínense, hermanos y hermanas, tenemos que plantear otra posibilidad de Estado, diferente al europeo. Y ese es para nosotros el segundo Tahuantinsuyo. Ahora ustedes verán por redes sociales, lo que sea, han presentado mapas, configuraciones, ¿no? Los nacionalistas aymaras han presentado la territorialidad ancestral aymara, comprendida entre Bolivia, entre Perú, parte de Chile, ¿no? Otros más osados han planteado Bolivia, allá parte de Argentina. Nosotros creemos que el Tahuantinsuyo, no, sobre la base de la actual Bolivia, debe principalmente extenderse en 3 países: Bolivia, Perú y el Ecuador, donde hay mayoritaria indígena. Sobre esa base hay que construir un Estado grande acá en este continente, ¿no? Solo así vamos a poder inclusive recuperar nuestros territorios perdidos. Entonces, para nosotros el horizonte histórico de Estado al cual deberíamos de debatir, y les invito a que podamos hallar esos valores culturales que se vitalicen este Tahuantinsuyo, bueno, pues es una tarea pendiente que todos debemos trabajar. Nada más y muchísimas gracias. Muy bien, la pregunta era ¿cuál era su proyecto nacional, proyecto político nacional? Bueno, ustedes escuchando, sabemos que cada línea ideológica tiene un proyecto a nivel nacional. Bueno, la pregunta es si supuestamente mañana fuera elecciones, porque sabemos, ¿no?, que toda esta línea ideológica están proyectándose para tomar el poder. Y otra pregunta que también les vamos a hacer es, pero esta vez con menos tiempo, 3 minutos, es ¿cómo piensan lograr este proyecto que han planteado, ¿no? ¿Qué estrategias están tomando y cómo piensan lograr o tomar el poder a través de su proyecto político nacional? Bueno, creo que eso es un poco difícil, ¿no?, respecto precisamente al linealismo, al catarismo y al nacionalismo aymara. Ahorita la descripción que se hace objetiva respecto a lo que la aymara contemporáneamente es, en su negatividad y en su positividad, tiene un problema fundamental, y es precisamente la conciencia política, ¿no? Hay muchos aymaras que pueden ser totalmente aymaras, hablan aymara, practican hacen prácticas ancestrales culturales antiguas, etcétera, etcétera. Sin embargo, no se consideran aymaras. Ahora, eso es
un aspecto precisamente problemático fundamental. El otro, desde luego, tiene que ver con la colonialidad, que es que con los aparatos del Estado se sigue reproduciendo un problema identitario, ¿no? Se asume esta identidad plurinacional contextualmente. En el 52 se dijo lo boliviano como mestizo, de la nada se pasó a hacer todo y no se resuelve todavía el problema nacional. Entonces, desde esa perspectiva y ese diagnóstico, para nosotros es fundamental trabajar la conciencia nacional, combinado desde luego con lo que puede ser la objetividad de la situación actual. Es muy difícil que sin conciencia política podamos constituir un proyecto político. De hecho, en realidad, gran parte de nuestros camiris aymaras, más que ser apoyadores, más que ser puntales de lo que puede ser un proyecto político, son enemigos nuestros en algunos casos, porque se van al otro lado. Entonces ahí hay un problema fundamental, precisamente, que hay que dar respuesta con la concienciación política. Ahora, por el otro lado está precisamente el asunto de como decía, de la descolonización y la colonización, y necesariamente ahí tiene que ver, aparte de la conciencia política, constituirse entidades propias para poder hacer un paralelismo al Estado. Si somos una nación, podemos organizarnos como Estado, y la única manera, de hecho este Congreso es algo interesante, pero es insuficiente para poder establecer una conciencia histórica o para poder revelar una historia propia. Se necesita constituir instituciones propias. Hablando de economía precisamente, por ejemplo, se podría hacer una cámara de comercio aymara, se debería hacer una universidad aymara, pero desde luego obviamente bajo criterios combinados con lo que es la contemporaneidad, la modernidad, junto con los elementos combinados de la tradición. Entonces va por ahí también con constituir estos elementos propios. Y lo último, que es fundamental, también tiene que ver con que necesariamente tenemos que asumir proyectos políticos para poder encarar, digamos, diferentes proyectos de este tipo, porque todo está interrelacionado, lo económico, lo político, lo social, etc. Entonces, necesariamente hay que visibilizarlo, o hay que viabilizar el proyecto por la parte política, y eso tiene que ver también con que tengamos que manejarnos astutamente, contemporáneamente hablando, y también tenemos que generar nuevos valores, no solamente repetir los anteriores valores ancestrales. Gran parte de lo que se constituye ahora la visión es un poco, tiene de defecto el indianismo, y el catarismo a veces también, a pesar que pareciera que no, pero lo tiene, es el problema de que se basa mucho precisamente en algunos asuntos de la ancestralidad o probablemente de la mitología. Sin embargo, contemporáneamente es difícil que bajo esos criterios una aymara que tiene consecuencias, pero una aymara que pueda identificarse con un proyecto de perdedor. Lo que tenemos que cambiar es que la aymara tiene que tener el prospecto de ganador, el prospecto de acumulador, el prospecto de lo bello, el prospecto de lo que puede ser lo progresivo, etcétera, etcétera. Tenemos que cambiar nuestra negatividad por la positividad, y eso sencillamente significa, en otras palabras, tenemos que reinventar nuestra cultura. Y eso no es que lo estamos haciendo nosotros nada más. Hace mucho tiempo el Ayllu ya ha evolucionado, creo que el catarismo ha hecho una interpretación interesante. Sin embargo, hay que hacer una proyección política de esta evolución. Así, sencillamente, podremos, digamos, encarar nuevos proyectos contemporáneos, ¿no? Bien, parecen unas primarias que estamos haciendo aquí en Díaz Cataristas, porque ya vienen las elecciones. Entonces, yo veo aquí dos cosas veo. Aquí un bloque de tres que son cataristas y aymaristas, y un compañero que es indianista. Y me parece bien ese debate. ¿Qué hacemos? ¿Cómo hacemos? ¿Cómo avanzamos hacia el poder? Lo que es real, palpable, visible, es de que los aymaras que estén aliados con unos o con otros están acumulando. Y la acumulación es un punto de partida, de arranque para la toma del poder político y la hegemonía política. Eso es real. Hay que sacarse el sombrero por los caminos en el alto, en la ramada y Yacuy, hay que sacarse el sombrero. Frente a un Estado adversario, han hecho todo lo posible para acumular, y sus hijos están estudiando. Así están alienados, sus hijos están estudiando. ¿Dónde estamos fallando? Estamos fallando los
que sostenemos en la nacionalidad aymara, los cataristas, estamos fallando en lo siguiente: en crear referentes ideológicos, referentes de pensamiento. Porque la aymara en este momento no tiene tiempo para pensar, ni para diseñar un proyecto político. Está trabajando todos los días, desde 4 de la mañana hasta 11 de la noche. Y nosotros aquí estamos discutiendo cosas que podían servir. Y nosotros tenemos que dar el referente ideológico y político. Y la generación de ahora tiene que dar. Es interesante los mitos, ¿cierto? Nosotros los cataristas, por ejemplo, somos más pragmáticos. Vemos cómo avanza nuestra gente, entonces hay que dar un estímulo de pensamiento. Hay que reproducir valores, hay que hacer de que la aymara tenga referentes artísticos, intelectuales, de moda, de arquitectos, de todo. Y eso está empezando felizmente. Hay comerciantes que hablan mandarín y inglés, como si nada, sin pasar por la universidad. Lo que decía Pablo, todo está dentro de la conciencia política. El aymara, en su inconsciente colectivo, quiere pues su Estado. Eso es un hecho, quiere su Estado. Pero no tiene tiempo, porque tiene que educar a su hijo. Tiene que pelear. El Estado republicano, como el Estado plurinacional, ha puesto un candado, por ejemplo, para que la aymara no progrese económicamente. Han hecho las comunidades, las tierras comunitarias, en defensa del indígena, han dicho del indio. Hay gente en el altiplano que tiene 30, 40 hectáreas de tierras. No puede sacar crédito del banco, no puede hipotecar, ni prestar, ni vender. ¿Qué es eso? Una ley antieconómica del 53, del 97, con el actual régimen. Una ley antieconómica contra las aymaras. Y por eso es que la aymara se ocupa en el comercio. Entonces necesitamos crear referentes de pensamiento ideológicos. Y después yo pienso, si nosotros que hegemonizamos políticamente en Bolivia, trascendemos el norte chileno, les doy la razón, compañero. La aspiración puede ir al Tahuantinsuyo, puede ir, ¿por qué no? Ningún Estado en este momento está garantizado en su constitución, en su firmeza, mientras existan naciones sin Estado. Los kurdos siguen peleando. Los armenios han abandonado, ¿cierto? Los israelitas, después de la Segunda Guerra Mundial, tienen su Estado. Nosotros en este momento vivimos en la diáspora, evidentemente. Por tanto, necesitamos nuestro Estado. Y el trabajo que tenemos es nuestro. Dar referentes y estudiar permanentemente, y hay que saludar este foro, digamos. Decirlo de frente, aquí sin miedo hay que decir, de todas maneras. Uno nace para morir, entonces hay que decir lo que uno piensa. Y eso es lo que tiene que decir la aymara. Por eso la aymara dice bien claro. La plata se consigue nomás. Yo bailo, yo farreo, la plata se consigue nomás. Lo importante, ¿cuál es? Hacer proyecto político desde ahora. Bien, creo que dos cosas tenemos que tener claros para el proyecto de toma del poder político. Eso que yo llamo el manejo y conocimiento de la geoestrategia, y el elemento otro, el de la conciencia. Estos dos elementos, si tenemos conciencia sobre el conocimiento geoestratégico de nuestras capacidades económicas y políticas, por supuesto que podemos conquistar ese poder. Pero si no tenemos conciencia de esa capacidad de conocimiento geoestratégico, por supuesto que nos pueden dividir y nos pueden vulnerar nuestro proyecto. Esta relación entre geoestrategia y la conciencia me parece que es el elemento que han dicho acá, el elemento de la diáspora como elemento geoestratégico de la expansión demográfica y económica, pero al mismo tiempo la consolidación para hacia adentro de este proyecto. Por supuesto, la geoestrategia implica acción, conjunto de instituciones y elementos de la gente que está haciendo a nivel nacional, académico, comercio, política, cultura, arte, acción, ¿no? Fundamental, porque si no es mero discurso, ¿no? La acción es el elemento de medición del proceso y del proyecto. Pero esta acción no puede ser simplemente una acción por acción, sin sentido.
tiene que tener una significación constante de lo que yo llamaría, ¿no es cierto?, el elemento de cuando hablamos del nacionalismo, el nacionalismo es un proceso de sentimiento de pertenencia geoestratégica a ese territorio y al pueblo, a la lengua a la que perteneces. Los liberales europeos y los marxistas han debatido largamente qué es el nacionalismo y qué es la nación. Es el conjunto de sentimientos enormemente engrandados de pertenencia geoestratégica y cultural a un pueblo oprimido o un pueblo en expansión, pero que no tiene su propio Estado. Entonces, este elemento de que los jamiles aymara tengan sentimiento por el proyecto aymara quechua, por supuesto implica acción, porque un sentimiento no solamente es un acto poético, es una acción en constancia al proyecto político que se está persiguiendo, ¿no es cierto? Entonces me parece que estos elementos hay que trabajarlo con mayor profundidad, y elemento, por supuesto, ¿no es cierto?, cultural, artístico. Si encontramos un sentimiento de pertenencia a la nación aymara o colla, por supuesto que la gente será dispuesto a asumir el proyecto a costo de su propia vida, porque la nación, el nacionalismo es eso. Muchos hombres y mujeres en el mundo han muerto por el sentimiento de pertenencia a un pueblo, a una lengua, a una civilización, y lo han hecho porque hay un enorme compromiso con ese proyecto, y además un compromiso personal que es capaz de morir por ella, ¿no es cierto? Los mecanismos, los medios, las estrategias, las tácticas variarán seguramente de uno y otro escenario. Algunos plantearán escenarios más radicales, otros plantearán escenarios más moderados, otros combinarán entre lo radical y lo moderado. Por supuesto, eso será de acuerdo a las coyunturas y las circunstancias, ¿no es cierto? Eso será. Pero entonces, termino. Me parece que es sustancial, ¿no es cierto?, fortalecer esa mirada y capacidad geoestratégica que el indio, el colla, el aymara tiene, y la capacidad de sentir, de pertenecer a esa región, a ese pueblo, a ese territorio, sustancial. Entonces, elemento de que cualquier colla va a actuar en Santa Cruz en función de su proyecto, porque tiene este proyecto claramente, digamos, construido a partir del elemento de sentimiento, que es el elemento de, digamos, de asociación con el proyecto que se persigue, ¿no es cierto? Porque muchas veces, hay ratos pensamos de modo racionalista, pensamos medios y fines, que la gente piensa que va a actuar de ese modo. La gente muchas veces no actúa de ese modo, actúa por haberse dañado su dignidad, porque le han faltado el respeto, porque le han humillado. Y cuando se siente humillado, la gente reacciona y actúa. Es el elemento, momento, por tanto, activante de un hecho. Muchas veces los proyectos, la gente no racionaliza los proyectos, simplemente se pone en la acción, y el momento que se pone en acción, la gente luego descubre en qué camino está, y aparecen los ideólogos, los estrategas y los teóricos y los políticos para decir, este es el camino que tenemos que recorrer. Entonces, eso creo que sí también es fundamental, ¿no? Yo entonces plantearía digamos, cuáles son los medios o las formas de lograr el siguiente proyecto político. Bien, gracias. Miren, saben, hermanos, cuando nosotros hablamos del poder, ciertamente creemos al estilo de las demás revoluciones en el mundo. Creemos que en esta Bolivia para los aymaras va a llegar un Lenin, va a llegar un Fidel, un Evo, un Mesías que lo va a cambiar todo, que nos va a salvar. Así nosotros creemos. O que una mente brillante de aquí adelante lo va a solucionar todo. Entonces, miren, hermanos, debemos comprender de que si queremos capturar el poder como tal, es que debemos avanzar como todo un pueblo. Como pueblo debemos avanzar, debemos disputar el poder a los blancomestizos, no solo en el campo económico, no solo en el campo político, cultural. Tenemos que tornarnos hegemónicos en todos los espacios posibles en esta Bolivia colonial. Pero para que este pueblo avance, es que no avanza pues así por así. Este pueblo por el momento es una masa amorfa, una masa sin ideología, una masa sin mirada, sin destino. Entonces, mira, nosotros siempre aprendemos de este genial indianista como es Carnero Joco. Este Carnero Joco dice, para que este pueblo avance, reconquiste su poder, tiene que necesariamente formar sus tres conciencias. Si no se ha formado estas tres conciencias, bueno, el poder le queda lejos. Pero ¿cuál es ahora la formación de estas tres conciencias, ¿no? Y una de ellas, la primera, es que como pueblo, como nación, los aymara quechuas, debemos
tener la formación de la conciencia histórica. Es decir, nosotros no conocemos nuestra historia, no conocemos lo que planteaba Zárate Huílica, no conocemos lo que planteaba Túpac Katari, si quería Bolivia o quería otro tipo de Estado. No conocemos la historia, no conocemos nuestro pasado ancestral, no sabemos cómo funcionaba el Tahuantinsuyo, si era mejor a esta Bolivia o era peor, o por qué cayó ese Tahuantinsuyo. No comprendemos. El día de hoy no hacemos tesis de eso. Entonces, mira, el día que nosotros comprendamos ese pasado histórico, bueno, nosotros vamos a tener conciencia histórica ya como pueblo. Y al tener conciencia histórica como pueblo, vamos a encontrar esos nuestros valores ancestrales, nuestra propia lógica, vamos a hallar para podernos proyectar cuando nosotros estemos en ese proceso. Segundo momento de la formación ideológica. El día de hoy, nuestro pueblo está embriagado entre el maoísmo, entre el marxismo, comunismo, entre otras ideologías, otros pensamientos europeos, que al indio no le llevan pues al camino del poder, le llevan al camino de la opresión nomás, a aceptar al capitalismo, a aceptar el socialismo. Cuando nos dotemos de un verdadero pensamiento ideológico, yo hallé en el indianismo, bueno, pues aspiraremos al poder, querremos invertir esas relaciones de dominación, que los blancomestizos siempre estén arriba y los aymarajetas siempre estemos abajo. ¿Sí? Cuando comprendamos ese pensamiento político ideológico, lo vamos a querer voltear esa pirámide social racial. Un tercer momento, la formación de la conciencia revolucionaria. Es decir, no solo se trata de capturar, de ganar las elecciones y ahora ¿qué hacemos? Es decir, Franz Fanon dice, es fácil ganar el poder, puede ser con las armas, puede ser por la vía electoral, pero el problema es después. La conciencia nacional generalmente se frustra, ocurre una desventura de la conciencia nacional, pero para ese momento tenemos que nosotros estar pues preparados, por lo menos Fernando debería de tener por lo menos unos 200 catalanistas dispuestos a gobernar en ese estado, porque no va a gobernar un solo hombre. Un Evo Morales, ¿qué puede hacer pues? Quiera ser o no, pues necesita un Juan Ramón, necesita uno de los Arces Saconetas, ¿no? Entonces mira, necesitamos avanzar con un equipo bien preparado para ese momento. Y en ese momento, nuestro horizonte ya no será pues el capitalismo, ya no será pues el socialismo, sino será pues el segundo Tahuantinsuyo, más moderno. Es decir, tenemos que hallar nuestra propia modernidad, no la modernidad europea. Ahora ahí es un punto bien difícil. No es criticar por criticar la modernidad europea, porque la modernidad europea tiene dos cualidades fundamentales que lo sostienen: la ciencia y la tecnología. Si en el momento en que nosotros desarrollemos nuestra ciencia y nuestra tecnología, bueno, en ese momento seremos pues otro país más de ese mundo multipolar. Entonces miren, hermanos y hermanas, no hay que pensar como un país colonizado, como un país que siempre va a estar en la fila de atrás. En un momento tenemos que decidir romper ese camino de la globalización y decidir otra ruta, otro sendero donde los demás pueblos puedan seguirnos, puedan continuarnos. Entonces mira nada más, hermanos y hermanas. Bueno, lamentablemente nos han dado 20 minutos para esta actividad, ¿no? Sin embargo, creo que podemos lanzar algunas 3 preguntas así textuales, no nada de opiniones, preguntas. A ver, solamente 3 personas. Queremos participar todos, ¿no? El tema es, esto es lo más importante, debatir estos temas, ¿no? El tema del poder. Hermano. Gracias. Pregunta directa. Ja, laata erkin tuoda sähkö. Kusist erkin. Ja kamarkan kanssa kaman erek unyorekt, no. Solo así, chaja. Pregunta va en este sentido. En el periplo de estar en otros contextos de este planeta, también pude ver que la homogeneidad es imposible, que la diferenciación es un hecho de la naturaleza humana, diferenciarse. Y creo que eso ha pasado también en los siglos 9, 10, 11, cuando teníamos auge. No se pudo controlar de repente.
El escenario es diferente, puede ser que sea distinto. Mi pregunta va en este sentido. Dado que la diferenciación es un hecho de la naturaleza, ese sentido, quizás me estoy alejando mucho en ese escenario de futuro, ¿no? Entonces, ¿qué se hace con esos diferentes que nos encontraremos? ¿Hay que arrasarlos? O sea, ¿cuál es? Arrasar, muchas civilizaciones han practicado. No parece ser incrustado en los valores nuestros. En economía, habilidades, todo lo demás sí. Pero si algo caracteriza distinto, parece ser esos valores sociales, muy, muy impregnados. Entonces, ¿qué quedará? ¿Vamos a arrasar a otros pueblos, a esas otras identidades? Este es mi pregunta. Gracias. Gracias, señor. Bueno, buenas noches a todos los panelistas, ¿no? Bueno, he observado unas pautas también que los compañeros han dicho, los hermanos que han hecho. Dice, ¿no? La restauración de Huantinsui es bueno, ¿no? Pero he visto también excluir la mitología. Yo creo que en esa parte estamos confundidos. Yo quería preguntar esa parte, si de verdad se va a excluir la mitología, entonces, ¿para qué se hace el catolicismo y el indianismo? ¿Con qué va a flotar? ¿Y a dónde se va a ir con eso? Entonces yo creo que si bajamos al mitologismo, no hay por qué hablar de indianismo ni catarismo. Entonces yo también estaba viendo también mi compañero que estaba hablando de hegemonizarnos totalmente. Entonces, si vamos a hegemonizar totalmente, dice, ¿no?, a lo académico, ¿necesariamente será académicamente o es necesario también mitológicamente? Esas son las preguntas. Gracias, señor. Una pregunta más. Gracias, hermano. Buenas noches. La consulta, usted, señor Fernando Toja, hablaba de una acumulación de capital, una hegemonía política y una construcción de un Estado. Ahora, la consulta es: ¿qué tipo de Estado construimos? ¿Sobre qué estructura? ¿Sobre qué base? ¿Un Estado monárquico? ¿Sobre un Estado liberal? ¿Sobre qué base construimos? ¿Y qué tipo de Estado es la consulta? Gracias. ¿No más? Tantos, todos que están viendo. Muy buenas noches. Les agradezco personalmente por su presencia y siempre alimentando nuestros conocimientos. Bueno, la pregunta va al doctor Untoja. Bueno, durante este lapso de tiempo, los aymaras siempre hemos sido profanados y muy consecuentemente hemos practicado y practicamos el sincretismo. Entonces, la verdad, yo veo un avasallamiento muy fuerte ante las demás culturas, y ante esto, ¿qué solución o qué es lo que se puede hacer? Simplemente eso. Gracias. Bueno, a ver, solo dos preguntas había así muy generales. Uno, ¿qué se hace con nosotros? Creo que es algo importante, ¿no? O sea, hay cosas que podamos trabajar localmente. El catarismo, por ejemplo, es bastante local con su percepción sobre lo nacional. La nación aymara, o locoya, y el nacionalismo aymara, desde luego, se basa sobre lo nacional, ¿no? Obviamente. Entonces, desde esa perspectiva, pero creo que el elemento importante del indianismo aquí nos sirve para poder también asumirlo, porque el indianismo hace una cosa bien interesante, y es precisamente tratar de vincular a todos los que han sido oprimidos por la colonialidad, ¿no? Y eso, desde luego, no es un elemento que solamente se haya dado en nuestro continente, sino que se ha dado en otros continentes, y que también, por algunas otras razones, han tenido diversos devenires, ¿no? Entonces creo que desde esa perspectiva, uno primero con los otros se puede compartir definitivamente eso es lo que plantea el indianismo, compartir lo que es la colonialidad, ¿no? Es precisamente el sufrimiento, lo que puede ser los oprimidos. Sin embargo, creo que ahora, planteando ya desde la perspectiva de una hegemonía política, en el caso de que el aymara constituyera su propio Estado, definitivamente yo creo que es ineludible plantearse la pregunta de qué se hace con las pequeñas etnias, en algunos casos, o protonaciones que existen. Según la Constitución Política del Estado tenemos 36 nacionalidades,
y poco a poco muchas están desapareciendo. La Pacahuara creo que desapareció hace 2 años recientemente y así sucesivamente están desapareciendo. Y creo que es responsabilidad, ahí ya hablando sobre precisamente políticas públicas y también forma de gobierno, además de un criterio ético, es fundamental que la Aymara, como mayoría y como cultura que tiene potencialidad para poder adaptarse, sobre todo versatilidad ante el mundo y las cosas que se presentan y también ante su localidad, es responsabilidad ver cómo puede cuidar de estas endebles sociedades. ¿Por qué? Porque también se trata de constituir sociedades equilibradas, ¿no? También se trata de constituir un hombre que pueda ejercer ciertos criterios éticos, ciertos criterios de libertad, etcétera, etcétera. Entonces, desde esa perspectiva, eso, por ejemplo, todavía como nación, o como, por ejemplo, filosofía, si puede haber una filosofía aymara planteada a futuro, que todavía no la hay, porque no hay filósofos aymaras, o están todavía en sus líderes recién iniciando, se debe plantear. Ahora, yo creo que hay elementos importantes que en el pasado ya nos han mostrado cómo aquí en el contexto, no solamente el contexto aymara, sino también en todo el continente ha habido formas de relacionamiento con el otro. Y definitivamente, a pesar de que esto es bastante discutible, hay elementos éticos y también elementos de formas de constitución del hombre que han mostrado que el tipo de relacionamiento con el otro no ha sido tan brusco ni tampoco tan salvaje como se ha dado en otros espacios. Por ejemplo, en Europa ustedes conocerán toda la historia de las luchas con los hunos, los germanos, etcétera, etcétera, y cómo, digamos, se va imponiendo un tipo de concepción. Eso es cierto también, a pesar de que lastimosamente ese discurso ha sido muy desgastado. Sin embargo, aquí, a pesar de que igual hemos tenido confrontaciones, por ejemplo, lo aymara no es lo mismo que lo quechua, y hemos tenido confrontaciones grandes con los quechuas, a pesar de esas confrontaciones, el tipo de relacionamiento no han sido tan bruscos ni tan graves como se han dado en otros momentos. Y eso se debe precisamente a mecanismos de relacionamiento, o en algunos casos mecanismos de cooptación, que tendremos que replantearnos a futuro, ¿no? Ahora, por lo que concierne a la mitología, bueno, yo creo que definitivamente, desde luego, un pueblo que no sabe de dónde viene no sabe a dónde va, hay que considerarlo, ¿no? Pero eso no significa que debemos congelarnos en el tiempo, que es precisamente lo que está sucediendo con el gobierno de Evo Morales y la plurinacionalidad, y también que proviene del indigenismo y también de muchas otras vertientes que tratan de ver al indígena en el pasado. Y si nosotros pretendemos tener un proyecto político hegemónico, tenemos que vernos a futuro, y eso necesariamente, a pesar de que no lo estamos haciendo y a pesar de que tiene muchos problemas internos, el mismo aymara ya ha desenvuelto lo que decíamos hace un momento, ha logrado su ayu, lo ha logrado evolucionar de tal manera que contemporáneamente, por ejemplo, todo lo que corresponde a lo que es la economía informal, por ejemplo, la economía, el contrabando y muchas otras formas de poder acumular recursos, está mezclado dentro de lo que es una parte del capital junto con unas prácticas del AIMI y del MINCA. Eso, por ejemplo, es bastante interesante. Sin embargo, eso es en la parte negativa, en la parte de la colonialidad y todos los otros elementos, ¿no? Entonces creo que no se puede negar la mitología, pero no hay que ver a una sociedad congelada, porque una sociedad congelada, una sociedad petrificada está en el museo y es una sociedad muerta. Hay varios temas que voy a tratar de ordenar. El estado actual mitifica al indígena. Un indígena que no existe. En Bolivia solo existen aymaras y quechuas como naciones grandes y como sociedades abiertas. Las otras sociedades, aymaras y quechuas, abiertas. Las otras sociedades que existen, de los cuales ustedes han reclamado qué vamos a hacer, si vamos a arrasar, etc., es que son sociedades cerradas. Ustedes no van a ver un chimán vendiendo chicas en el alto ni conduciendo un camión para Arica. Pero sí van a ver una aymara vendiendo chicles y ropa interior y sandalias en Beni y en Pando. Entonces nuestro carácter es expansivo y abierto. Entonces hay que romper las mitologías, los falsos mitos que inventa el Estado plurinacional, pintando a su indígena de armonioso, bueno, no egoísta. No es así, señores. El aymara, en su lógica de rivalidad, es egoísta. Utiliza su egoísmo en la acumulación del capital. Si no lo ha acumulado, pues entra en rivalidad con su vecino para acumular, incluso para hacer fiesta.
La característica de la Aymara que he hecho desde aquí, y sobre todo la Aymara, es una cultura envolvente. Envuelve a todos los que encuentra, los asimila o los ahoga. Así es. Todos, incluso los criollos, han sido envueltos por la cultura aymara. ¿Qué criollo no baila morenada, tarqueada? Han sido envueltas en su eco, en su nota musical. Lo que el criollo no ha podido hacer, la aymara ha podido hacer e invadir. Eso es fabuloso. Pero la aymara no es un hombre que vive en armonía, atención, eso es invención de las ONGs. No es un hombre que vive en reciprocidad, complementariedad. El aymara vive en base a la rivalidad. Y gracias a eso acumula. Si acumula, entonces va a acumular en el Chapare, va a acumular en el Santa Cruz, va a acumular en el Tipnes también. Si la gente del Tipnes no acumula y se comporta así, mitificado, anticapitalistas, va a ocurrir lo siguiente. Los aymaras van a arrasar simplemente, se van a adueñar del Tipnes. No estoy diciendo que no hay que defender, van a arrasar, eso es lo que está pasando. Ahora, ¿qué hacemos contra ese avasallamiento? Dice aquí, un avasallamiento, ¿qué vamos a hacer? Cierto, un Estado, para esos tiempos, tiene que ocuparse a través de políticas de Estado, políticas públicas. Pero nosotros no podemos decir a los aymaras que avancen económicamente, no hagan esto, no hagan aquello. Ni el Estado actual no puede impedir, poner barrera para que no vayan. Los aymaras avancen de la noche a la mañana. Les voy a contar una cosa. Rosanabaque es de Beni, San Buenaventura de la Paz. Rosanabaque se van agarrando los salteños, han bloqueado todo en este momento. Los aymaras que tienen aquí su edificio, sus casas, igual han ido a lotear, ahora son dueños de Rosanabaque. Pues han invadido lo que es el territorio beniano. Pero aparte han invadido Beni, Trinidad, Pando, todo han invadido. Y a mí me alegra muchísimo que la aymara avance así. El Estado, ¿qué va a ser el Estado? Monárquico, liberal. En la conducta, el comportamiento de la aymara en este momento es, en términos económicos, liberal. A la aymara no le interesa el socialismo, para nada. El aymara no le gusta que el Estado meta sus cosas en su propiedad. El aymara decide vender a las 4 de la mañana, a las 7 o hasta las 9, y se sienta donde sea para vender porque tiene que crear su propio empleo. Tiene una mentalidad en este momento ultraliberal, y está en Santa Cruz. Santa Cruz sin los aymaras seguía siendo bosque. Yacuiba, Tarija en este momento está poblado por todos los aymaras y quechuas, es una realidad. Entonces, ¿el Estado qué va a hacer? El Estado tiene que responder a ese avance, a ese reordenamiento, a esa capacidad económica que está haciendo. No necesitamos que sea monárquico, porque en el mundo aymara no hay monarquía. Existe una función de poder que funciona de manera rotativa. Ese principio político hay que plasmarlo en el futuro Estado. Evo Morales es aymara, ¿no? Quiere ser monarca al estilo de Stalin o de Fidel Castro. Y los aymaras condenamos de lleno esas actitudes despóticas dictatoriales. El aymara, para eso, en su principio político, ha practicado la rotación de la función de poder en los ayllus, en las marcas. Entonces sigue vigente la lógica del ayllu, en la economía como en la política. Bueno, hay preguntas interesantes. Yo polemizaría un detalle que alguien preguntó, digamos, ¿cuál es el modelo o el tipo de Estado a la que vamos a apostar a partir de nuestra hegemonía, nuestro nacionalismo, el indianismo, catarismo, o el indianismo o simplemente el catarismo? Creo que vivimos modelos societales o modelos de sociedad tremendamente piramidales y coloniales, ¿no? Unos tipos de color arriba como burguesía, si quieren, o como élite dominante, mestizos como clase media, y abajo los indios o los negros como la base de la pirámide. Esta es una clasificación del poder liberal y colonial.
Y no podemos estar, por supuesto, con esa reproducción de ese tipo de poder. O seamos claros entonces, vamos a mantener la forma piramidal del poder, vamos a votar a los blancos y nosotros vamos a ocupar ese lugar y que ellos sean la base de la pirámide y nos vamos a hacer arriba. Seamos claros en decirlo. Si ese es el proyecto ético del proyecto del indianismo-catarismo. Yo creo que eso no es tan ético en el sentido, digamos, de argumentación teórica, filosófica en el campo académico, ¿no? En el plano pragmático, ¿no es cierto?, de pronto esto funcione de modo sin decirlo. Entonces, hemos estado pensando nosotros, ¿cuál sería el modelo posible? Y ahí yo no condenaría el tema del mito. El problema del mito es que no hay que fundar un momento histórico en el mito como un hecho del pasado. El mito hay que traerlo al presente para proyectarlo como futuro. Esa es la lectura que yo haría del tema del mito. Porque si le congelamos el mito en el pasado, es algo que no nos sirve. Nos puede servir de algo referente histórico, pero el mito hay que proyectarlo pues porque los mitos sirven. Hay mitos fundacionales. ¿Qué pueblo no ha fundado su historia sobre los mitos? Y mitos inventados en algunos casos. Los mitos sirven, pero ese mito no debe ser para atrás, sino tiene que ser en el presente para el futuro, para fundamentar ética y teóricamente un proyecto. Entonces, me parece que el modelo de la sociedad andina, como Pierre Clastres, un antropólogo francés, trató de decirlo, es una sociedad de tipo vertical. Pero efectivamente es que el mundo de los Andes parece que no encontramos con las categorías académicas, occidentales o antropológicas, la manera de clasificarlos. Entonces, creo que nuestro modelo de sociedad en el mundo del Ayllu es un modelo de sociedad de tipo romboide, no piramidal. Tiene una base ancha, puede tener una pequeña, pocos ricos, demasiados ricos, de pronto pocos pobres también. Pero la base de la sociedad es eso que llamaríamos jamiri. El jamiri en el sentido, digamos, económico, pero en el sentido también espiritual o, si quieren, cultural. Esa es riqueza de la cultura que vive y la capacidad de la riqueza económica para proyectarse, ¿no es cierto? Y en ese sentido, tendríamos una sociedad no piramidal, sino una sociedad de tipo romboide. Y el Estado tiene la expresión de este modelo con el modelo político de la rotatividad del cargo público o la rotación en el poder. Yo justo trabajé en mi tesis doctoral sobre la rotación del poder, que lo he llamado el poder no en la forma diagonal ni horizontal. Me parece que el mundo aymara funciona en la forma del poder diagonal. Combina a ratos lo vertical y combina a ratos lo horizontal, o los dos a la vez, pero entonces no sabemos cómo leerlo. Entonces, esta diagonalidad es una elasticidad del manejo del ejercicio del poder en la lógica de la rotación. Y la rotación es un ejercicio, por supuesto, territorial, cultural, regional, familiar. Es una cosa que funciona hoy, incluso en la ciudad del Alto. El Alto hay el Alto Norte, el Alto Sur. Y la FEJUVE, 2 años norte, 2 años sur. Aunque efectivamente no es tan exacto, hay datos, porque puede tener problemas el presidente de Junta de Vecinos del Norte, pero reemplaza a alguien del norte, no del sur. En el siguiente congreso, efectivamente, le toca a lo del sur. Somos una ciudad de más de 1.200.000 habitantes, la ciudad del Alto. Los antropólogos nos dicen que esos sistemas rotativos solo funcionan en sociedades pequeñas. No es cierto, funcionan en sociedades mayores o, digamos, en el lenguaje de Fernando, sociedades abiertas. Es una lógica, es una cultura política, es una racionalidad del espacio social y del manejo geográfico o geoestratégico del poder. Esta es la mejor respuesta a los modelos o proyectos autoritarios, monárquicos o simplemente oligárquicos del poder, tanto de la izquierda como la derecha de hoy. Este es un modelo, por supuesto, desde mi punto de vista éticamente y académicamente defendible y demostrable, porque existe y funciona como tal, y todos lo sabemos. Uno, para ejercicio de este tipo de poder, no tiene que concientizarse muchas veces, simplemente es un hecho cultural, así funciona y así lo asume, y punto. Y entonces, eso de los caudillismos se acaba, ¿no es cierto? Entonces, este sería el modelo que de pronto tendríamos que debatir profundamente, el modelo piramidal, o sea, mejor dicho, el modelo romboide frente al modelo piramidal de la izquierda y la derecha, del socialismo y lo liberal. Sería otra apuesta histórica, por supuesto, un modelo civilizatorio propio de nosotros, ¿no? Bien, hermanos,
Miren, yo pienso que a estas alturas no hay que engañarse, ¿no? Pienso que tanto el indianismo como el catarismo surgen del pasado ancestral, ¿no? Como respuesta también a ese proceso colonial. El horizonte que lo ha planteado también es evidente, es el Tahuantinsuyo, como queramos mostrarlo, ¿no? Algunos lo reconoceremos, otros no lo reconoceremos, es el Tahuantinsuyo. Ahora ahí debemos entender que el Tahuantinsuyo no es un estado similar a los estados europeos, a los estados asiáticos o a los estados de África, no es igual, es un estado genuino, es como decir una confederación de naciones, ¿no? Donde cada quien tiene su lugar, pero ahí llegaríamos en una disputa, todos quisieran ya mandar, todos quisieran ya tener su participación, pero hay una cultura dominante, hegemónica, la que organiza la sociedad. Y desde 1532 hasta ahora, quien ha organizado la sociedad no hemos sido nosotros, los aymara quechuas, sino que quienes han organizado la sociedad han sido los europeos. Los criollos y los mestizos también han organizado esta sociedad al estilo europeo. Si nunca ha habido una organización propia del aymara, propia del quechua, no ha existido. Entonces, miren, hermanos y hermanas, en ese sentido, el Tahuantinsuyo no es una aspiración solo del aymara, es una aspiración del aymara quechua. Si ustedes ven, el Tahuantinsuyo no estamos debatiendo únicamente en Achacatl, están debatiendo los mapuches de Chile, están debatiendo en el Perú los etnonacionalistas. ¿Tiene posibilidad de extenderse políticamente? Tiene posibilidad. Entonces, imagínense, hermanos y hermanas, en ese estado, quien organiza es el aymara quechua, principalmente. Ahora, sobre la cuestión de los mitos, ciertamente muchos dirán, hay que derrumbar nuestros mitos. Si la sociedad se construye en base a mitos, ¿no? Entonces, miren, los mitos sirven también a que los aymara quechuas puedan levantarse, puedan sentirse capaces de aspirar a tomar el poder. Si ustedes ven, hasta antes de la llegada del MAS al gobierno, el mito de que el indígena no roba, el indígena es la reserva moral, ha sido un mito nuestro. Ese mito ha servido para que el indígena llegue al poder. ¿De que ese mito puede derrumbarse? Puede derrumbarse. ¿Por qué ese mito va a sostenerse en el tiempo? Puede derrumbarse. Entonces, mira, ¿qué significa el día de hoy? Cuando estamos queriendo reconstituir el segundo Tahuantinsuyo, rescatar nuestros mitos ancestrales, no solo en base a ellos, también tenemos que crear nuestros propios mitos para que ese Tahuantinsuyo sea posible. Tenemos que decir que la aymara es superior al blanco mestizo, es superior al europeo. ¿Va a ser un mito? Va a ser un mito. ¿Sirve para constituir eso? Sirve. Tenemos que... ¿Acaso Europa no ha creado sus mitos? ¿Acaso la modernidad no es un mito? Eso de decir, la ciencia todo lo puede solucionar, es un mito, pues. Entonces, mira, pensamos que desde nuestros padres indianistas el mito europeo se ha ido desmoronando poco a poco. Por eso un Fausto Reinaga no se sentía menos que un Sócrates. Por eso en sus obras escribía Sócrates y yo, como derrumbando el mito de que solo el griego es el filósofo. Si Reinaga también demostraba, no, el aymara quechua también es filósofo. Entonces, miren, hermanos y hermanas, ese es el papel de los mitos, ¿no? Entonces, miren, ciertamente sería mucho hablar sobre ese horizonte histórico de Estado. Nosotros lo tenemos bien claro. No es un Tahuantinsuyo, no es volver al chuchu tiempo, no es volverse a ponerse a barcas, valletas, no. El día de hoy, miren, que no parezca un ataque a nuestro hermano Fernando Untoja, aunque él me dice señor, ¿no? Pero bueno, hermanos y hermanas, miren, también estamos analizando su planteamiento, no es malo. Algún aymara tenía que lanzar esa posibilidad de que el aymara puede ser capitalista. Tenían que atreverse, se atrevió Fernando. Pero de que eso sea posible, de que esa es la solución, creemos que no. Imaginaremos el día de hoy, hermanos y hermanas, de que el aymara ha sabido comportarse en esta sociedad capitalista, sí ha sabido comportarse, se ha vuelto javirí, se ha vuelto, pero al ser javirí, también ese aymara se ha falseado. Ese aymara ya no es aymara, en realidad, es un aymara solo ya de cuero. Si ustedes ven, ese javirí aymara, por lo menos su hijo ya habla aymara,
Ya no habla aymara. Ese Javier Aymara se piensa como aymara, ya no se piensa como aymara. Entonces mira, no podemos decir que ese es el modelo ideal, ¿no?, al que hay que seguir. Si ustedes ven, el aymara también ya ha entrado pues ese parlamento donde estaban los blancomestizos. Ya están ahí sentados con su poncho, están con su sombrero, ponchos de todos los colores, pero no por eso quiere decir que la aymara como pensamiento político ya está en el poder. Es decir, como presencia puede avanzar, pero no como pensamiento político. Entonces, en ese sentido, nosotros debemos tener bien claro nuestro objetivo. Queremos restablecer el segundo Tahuantinsuyo. ¿Qué significa eso? Tornarlos hegemónicos en el campo político, cultural y económico, si es posible, a los aymaraqueños, para que organicen esta nueva sociedad. Nada más, gracias. Muchas gracias por su participación. Hay otro evento también. Seguramente vamos a debatir en otro momento.